Ya. Un cable de acero sostiene un elevador de 5000 newtons. ¿Cuál es la tensión del cable cuando el ascensor sube a velocidad constante soportando un pasajero de 700 newtons? Como bien dices, más que resolver el ejercicio, hay que entender qué es lo que está pasando, ¿no? Porque puede ser que varíen un poco los datos o algo. Entonces, siempre es bueno que te hagas en física un gráfico. Aquí va a estar nuestro gráfico. ¿Ya? Un cable de acero sostiene un elevador. Entonces, cuando tienes un cable, vas a tener una tensión. Tensión. Dice que el elevador, vamos a poner aquí, el peso del elevador está hacia abajo. Peso del elevador es igual a 5000 newtons. Y hay un pasajero aquí adentro, ¿no? Una persona. Y el peso de la persona es de 700 newtons. Entonces dice, ¿cuál es la tensión del cable cuando el ascensor sube con velocidad constante? Ahí está la clave, ¿no? Si dice velocidad constante, es que no tiene aceleración. No tiene aceleración. Y como no tiene aceleración, se simplifica el problema. Porque en la dirección del movimiento, en este caso, sube, dice, ¿no ve? Siempre vas a analizar la dirección del movimiento. Está subiendo ahorita esto. ¿Ya? Entonces, la sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0, ¿no? Esa se llama la primera condición de equilibrio. Que la sumatoria de fuerzas sea igual a 0. Esto es un problema de estática. Por más de que este ascensor esté subiendo, como está subiendo a velocidad constante, no tiene aceleración, por tanto es un problema de estática. Y en estática la sumatoria de fuerzas es igual a 0, ¿no? Una vez que tengas a sumatoria de fuerzas igual a 0, siempre se asume que en la dirección del movimiento es positivo, ¿ya? Es positivo. Como es positivo en la dirección del movimiento, aquí va a ser tensión, positivo, ¿no? Porque está hacia arriba, menos el peso de la persona, menos el peso del ascensor, y esto es igual a 0. De aquí despejo la tensión, va a ser el peso de la persona menos el peso más el peso del ascensor, ¿no? Este pasa con positivo, este pasa también con positivo. Reemplazo los valores, peso de la persona, 700 newtons, más el peso del ascensor, que es 5000 newtons, entonces la tensión había sido 5700 newtons. ¿Cuál es? El D, ¿no? D. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda tal vez? Leonardo, Ah, sí, profe. Perdón. El ¿alguna micrófono me... pregunta? ¿Alguna duda? No, no he entendido. Está bien. Ya. Entonces, eso es, ¿no? Si es que dice velocidad constante, la sumatoria es igual a 0. Ya está bien. Ya, veremos el siguiente. De este, no creo que lo podamos hacer. Sí, Porque no se ve muy bien. no se ven los datos, ¿no? Sí, al Es último. fácil ver. Pero si quieres, podemos
tratar de ver los datos un poquito. Tal vez asumir algunos valores, pero no nos van a salir las respuestas. Eso sí. Haremos el 71. Ya. Ya, vamos a continuar entonces. Dice un nadador cuya velocidad es de 30 metros por segundo. O sea, algunos consejos que yo te voy a dar. Primero, siempre lee enterito el ejercicio. No trates de resolverlo en la primera leída. ¿Ya? Dale una primera leída general. Un nadador cuya velocidad es de 30 metros por segundo en aguas tranquilas decide cruzar un río de 300 metros de ancho, cuyas aguas tienen una velocidad de 40 metros por segundo. Para tal efecto, se lanza perpendicularmente a la orilla del río. Calcular el espacio recorrido por el nadador. ¿No? Primer consejo, como te digo, una leída. La segunda ya sabemos de qué se trata, ¿no? Es una persona que quiere cruzar un río, es entender el ejercicio. Luego lo vuelves a leer, pero ya extrayendo los datos y haciendo tu gráfico. Entonces yo sé que esta persona va a querer pasar un río. Me hago un gráfico del río, ¿no? Un nadador cuya velocidad. Entonces tenemos sacando también los datos. Velocidad de nadador. Velocidad de nadador va a ser igual a 30 metros por segundo. Exagerado, ¿no? Muy rápido. ¿Quién puede nadar eso? Ya, pero no importa. Es ejercicio. En aguas tranquilas. Decide cruzar un río de 300 metros de ancho. Pues yo sé que este río tiene 300 metros, ¿no? De ancho de orilla a orilla. Cuyas aguas tienen una velocidad de 40 metros por segundo. Velocidad del río, 40 metros por segundo, ¿no? Sí. Ahora, no me dice si está yendo, voy a asumir que está yendo hacia abajo, ¿ya? Voy a asumir que las aguas del río están yendo en este sentido. Velocidad del río. La velocidad de nadador se lanza perpendicularmente, ¿ya? Entonces, va a haber una velocidad relativa. Eso es un ejercicio de velocidad relativa. Si te fijas, el nadador quiere ir directamente desde este punto hasta este punto, pero cada vez que avanza, la velocidad del río lo va a llevar hacia abajo, ¿no ve? Sí. Nos va a haber una velocidad en ese sentido. Sí, realmente se va a mover. Se va a mover en ese sentido realmente. Aquí es 30, aquí es 40, ¿no? 30, 40. Y lo que me está pidiendo es la distancia, ¿no? Que va a recorrer desde aquí hasta aquí. Eso es lo que me está pidiendo. En este momento, ¿qué datos tengo? 300 metros de largo y esos datos de las velocidades. Lo que yo puedo determinar va a ser ese valor de aquí. Este valor de aquí, ese valor, ¿no? Por el teorema de Pitágoras, sabemos que esa velocidad relativa va a ser igual a, porque aquí se forma un triángulo rectángulo, ¿no? Aquí se forma un triángulo rectángulo y puedo aplicar el teorema de Pitágoras. Este mide 3, va a ser la raíz de 30 al cuadrado más 40 al cuadrado. Y eso sale, se llama un triángulo notable, ¿no? Pues también me pienso que te lo ponen
Porque es de respuesta directa, ¿no? Pero vamos a calcular de todas maneras. 30 al cuadrado más 40 al cuadrado es 50. Es un valor exacto. 50. ¿Ya? Ya tenemos la velocidad real a la que está yendo este nadador en este sentido. Ahora vamos a hacer uso de un concepto de triángulos. Triángulos, semejanza de triángulos. ¿Ya? Entonces, yo voy a llamar esta distancia X. De aquí a aquí. ¿Y qué me dice la semejanza de triángulos? Que 300, que 30 del triángulo pequeño. Este triángulo pequeño es semejante a este triángulo grande. Semejante, ¿no? Sí. Es decir que solamente la escala varía. Nos dices 30 de este triángulo pequeño es a 50, es a 50, así como 300 es a X. Y de aquí despejamos X. X va a pasar a multiplicar, que sería 300 por 50 dividido entre 30. ¿Cuánto sale eso en tu calculadora? ¿500 qué? Metros, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clave? A. ¿Alguna pregunta? No, está entendible. Ya. Esa es la fórmula, pero no, profe. Este de 30 sobre 50 es una Sí, esa fórmula. es la semejanza de triángulos. Vamos a poner, ni siquiera tiene que estar en el mismo, ¿no ve? Solamente que si este triángulo es semejante, digamos, a este otro triángulo, en este caso este triángulo está aquí adentro, ¿no ve? En nuestro ejercicio. Pero si este triángulo es semejante a este, que se le da A, B, C, D, entonces A dividido entre B va a ser igual a D dividido entre C, ¿no? A dividido, perdón, hay veces. Si yo voy a dividir A entre B, tiene que ser igual a C entre D, ¿no? Si aquí fuera la hipotenusa, si aquí fuera una hipotenusa con H mayúscula, igual puedes trabajar. Por eso si solamente necesitas dos datos de este y uno de este para poder relacionarlo, ¿no? Podría ser B, B sobre la hipotenusa del pequeño. Tiene que ser la misma relación. D sobre la hipotenusa del grande. Puedes utilizar cualquiera de esas relaciones cuando los triángulos son semejantes. ¿Está bien? Sí, entiendo. Ya. Ya. Continúe. Dice un automóvil, ya vamos a seguir nuestros pasos como hemos dicho, ¿no? Primero vamos a hacer una lectura completa del ejercicio. Un automóvil en un punto A tiene una velocidad de 5 metros por segundo y una aceleración constante igual a 2 metros por segundo en línea recta, alejándose de una montaña. En el instante en que se encuentra en el punto A, el chofer toca la bocina y después de haber recorrido 30 metros, percibe el eco. Determinar la distancia de separación entre el automóvil y la montaña. Iniciales, ¿no? Considere que la velocidad de sonido es de 340 metros por segundo. Ese dato, por ejemplo, tienes que saber de memoria. ¿Por qué? No te lo podrían dar y tendrías que saber. ¿Ya? Veremos entonces. Como te digo, en problemas de física siempre es importante hacerte un gráfico. Al menos en esta parte de cinemática, ¿no? Digamos que aquí está mi montaña. Si inicialmente
Estaba aquí mi móvil. Se ha alejado y ahora está aquí. Un automóvil en un punto A tiene una velocidad de 5 metros por segundo. Ese va a ser el punto A. Punto A. Y una aceleración constante igual a 2 metros por segundo al cuadrado. Aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. En línea recta. Alejándose de la montaña. Entonces, si es un móvil, tiene que tener una dirección. ¿A dónde se está alejando? ¿No? En ese instante en que se encuentra en el punto A, el chofer toca la bocina. Se ha tocado la bocina. Ha sonado la bocina. Y después de haber recorrido 30 metros, entonces, desde aquí hasta aquí, son 30 metros. 30 metros. Percibe el eco, dice. Entonces, ha escuchado aquí el eco, ¿no? El eco. Aquí escuchó. Aquí escucha el eco. Determinar la distancia de separación inicial entre el automóvil y la montaña. Entonces, desde aquí hasta aquí. Esto me está pidiendo. Vamos a decir que es el valor de X. ¿Alguna duda hasta ahí? No, ninguno. Ya. Entonces, aquí hay dos cosas, ¿no? Por un lado, lo que se está moviendo el móvil y por otro lado, lo que está moviéndose el sonido. A ver, vamos a ver aquí para el automóvil. La distancia que recorre es X, ¿no? X es igual a 30. Una cosa, siempre que veas que tus unidades están en metros y segundos en todo, puedes obviarla, pero no te olvides en el resultado. Porque a veces es molestoso colocar a cada rato las unidades. Pero tienes que estar seguro de qué estás hablando, ¿no? Entonces, X es igual a 30 metros, pero solo anotó 30. ¿Qué más? Su aceleración, ¿no? Su aceleración es 2 metros por segundo al cuadrado. En línea recta. Entonces, sé que mi automóvil, esta es una combinación, ¿no? Por un lado, el automóvil se está moviendo con movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? Acelerado porque tiene aceleración. Y si estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniformemente variado, tenemos que saber de memoria, si no 3, mejor si sabes las 4 ecuaciones, ¿no? Velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Luego que la distancia es igual a la velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La tercera es que la velocidad al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por distancia. Y la 4, que la distancia es igual a velocidad inicial más velocidad final sobre 2 por el tiempo. Esa generalmente no sabes, ¿no? Pero estas tres sí tienes que saber de memoria. ¿Ya? Entonces veo, en función de mis datos, veo que tengo aceleración. Entonces tengo que utilizar cualquiera de estas tres. Veo que tengo distancia. Entonces, si tengo aceleración y tengo distancia, puedo utilizar esta o esta, ¿no? Cualquiera de las dos. Lo que me interesa a mí determinar ahorita es el tiempo. El tiempo me interesa determinar. Un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ah, faltaba la velocidad, ¿no? Entonces me faltaba aquí la velocidad inicial, que sería de 5 metros por segundo. ¿Por qué el tiempo? Porque el tiempo que tarda en ir de aquí a aquí este móvil es el mismo tiempo que tarda el sonido en ir, rebotar. El sonido, por si acaso el sonido, viene primero en este sentido, rebota de la montaña
aquí, rebota de la montaña y luego regresa y alcanza al móvil aquí, ¿no? Entonces el sonido hace todo eso. Viene aquí, choca aquí y regresa hasta aquí. ¿Está bien? Sí. Ya. Entonces vamos a utilizar. Generalmente siempre se utiliza la 2. Y hoy no va a ser acá la excepción. Entonces, la distancia, 30. Yo sé que se ha movido 30. 30 es igual. La velocidad inicial, 5. 5 por el tiempo, más un medio de la aceleración, que es 2 por el tiempo al cuadrado. Tiempo al cuadrado. Entonces, puedo calcular aquí el tiempo que ha tardado, ¿no? Entonces, aquí va a ser, este 2 con este 2 se van, me queda tiempo al cuadrado más 5 veces el tiempo menos 30 igual a 0, ¿no? Entonces, con eso yo puedo calcular en qué tiempo ha tardado en ir desde este punto hasta este punto. ¿Por qué método se puede resolver eso? Puedes hacerlo por cualquier método, ¿no? A veces se puede hacer fácilmente por aspa, pero a veces no es directamente. Entonces, para hacer esto, no se puede hacer por aspa porque no hay dos números que me den multiplicados este y restados este. Entonces, necesariamente hago uso de mi ecuación de estado. ¿Cuál es mi ecuación de estado? Es menos b más menos la raíz de b al cuadrado menos 4 veces a por c. Todo esto dividido entre 2 veces a. Esta distancia va a ser igual. Menos b. ¿Cuánto vale b? 5. Menos 5 más y menos. Luego vamos a ver por qué he utilizado solo el más. La raíz de b al cuadrado. B vale 5. 5 al cuadrado menos 4 veces a. A vale 1. Por menos 30. Menos 30. Todo esto dividido entre 2 veces a. 2 por 1. 2. Solamente voy a tomar el positivo. ¿Por qué? Porque si tomo el negativo, negativo menos negativo me va a dar un valor negativo. Y para el tiempo no hay tiempos negativos, ¿no? El tiempo siempre va a ser positivo. No es X, entonces aquí vamos a corregir. No es distancia, no es tiempo. 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 Tiempo, metiendo esos valores a la calculadora. 3.52. ¿Qué? Segundos. Entonces, 3.52 segundos tarda en ir desde este punto hasta este punto y es el mismo tiempo que tarda el sonido en venir de aquí, rebotar de la pared y alcanzar al automóvil. Ya tengo el tiempo. Ahora voy a hacer análisis para el sonido. Porque lo que a mí me interesa calcular es X, ¿no? Primero recorre X. Luego vuelve a recorrer X. Hasta ya serían 2 veces X. X más X, 2X. Más estos 30. 2X más X, 2X más 30. ¿A qué es igual? 2X más 30 es la distancia total que recorre, ¿no? Es la distancia. La velocidad tenemos de dato. Es 340 metros por segundo. Y el tiempo también lo tenemos de dato. Acabamos de calcularlo. Aquí está. Entonces, la velocidad es igual a la distancia sobre tiempo. Tú sabes que el sonido, por ejemplo, está yendo con movimiento rectilíneo uniforme, donde solamente tenemos una ecuación, ¿no ve? La velocidad es igual a distancia sobre tiempo. De aquí yo puedo despejar la distancia y esto es velocidad por tiempo. Entonces, ¿cuánto será
va a ser la distancia de la velocidad, que es, la distancia es 2x más 30 es igual a ¿cuánto? A la velocidad, que es 340 por 340 por el tiempo. Y el tiempo es 3.52. Y esa es simplemente una ecuación de primer grado con una incógnita donde lo que hay que despejar es X. Eso despejámelo, por favor, y me lo envías de esta ecuación. ¿Ya? Leonardo, 2x menos 30 más 30. es igual 2x más 30 es igual a 340 por 3.52. Ya, entonces, ahora sí sale, ¿no? X va a ser 583.4. Claro que el tiempo, ¿no? Por ejemplo, unos 10 minutos lo he hecho, claro que explicándote. Tienes que hacerlo en menos, ¿no? Unos 3 minutos tienes que terminar de hacerlo. Calcula primero el tiempo, luego tomar en cuenta de que esos son dos cuerpos que están trabajando de forma independiente. Aquí sí las unidades, por favor. En la respuesta, siempre con unidades. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? mm, a ver, menos 30. Parte de cinemática. Es otro ejercicio que es parte de cinemática, pero que es un subtema de matemáticas, de cinemáticas, ¿no? Vamos a leerlo entonces. Vas a disculpar, está chueco, así está la foto. Dice, un clavadista corre a 4 metros por segundo y se lanza horizontalmente desde un pabellón llegando al agua en 2 segundos. Hallar la altura del muelle y la distancia medida desde la base del pabellón. La gravedad es igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Eso es para que saquemos un resultado exacto. Ya, entonces, este movimiento se llama movimiento parabólico. Es un tema de movimiento parabólico. Entonces, hemos leído bien el ejercicio y hemos entendido de qué se trata y dibujamos nuestro gráfico. Entonces, aquí está, ¿no? Ese es el clavadista. Se va a lanzar desde esta altura y vamos a suponer que el agua está a esta altura. El clavadista se lanza horizontalmente, dice, ¿no? Entonces va a lanzar con esta velocidad, con este ángulo, un ángulo horizontal. Entonces sale desde este punto y llega al agua aquí, en este punto. Ya es un movimiento parabólico. Por un lado, tenemos esta altura. Por un lado, tenemos esta altura. Generalmente cuando trabajamos en movimiento parabólico, ya no le decimos H, le decimos Y, porque está en el eje Y. Y a este le seguimos llamando X porque está en el eje X. X es la distancia horizontal, Y es la distancia vertical. Entonces, ya he entendido de qué se trata el problema, ahora voy a ir sacando mis datos. Un clavadista corre a 4 metros por segundo. La velocidad es de 4 metros por segundo y se lanza horizontalmente desde un talerón, la rampa, ¿no? De salida llegando al agua en 2 segundos. Entonces el tiempo que le toma es 2 segundos. Halle la altura del muelle, la altura sería Y, primero me pide y la distancia, X, ¿no? Entonces, yo lo voy a plantear y para que no te aburras, tú me lo vas a resolver las ecuaciones más sencillas. La del final siempre, ¿ya? Entonces, por un lado, lo que se mueve en el eje X es movimiento rectilíneo uniforme. Y en Y es movimiento caída libre. Movimiento de caída libre. El movimiento de caída libre
es muy parecido al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La única diferencia es que en este movimiento de caída libre, la aceleración es igual a la gravedad, siempre, ¿ya? Entonces, tiene las mismas ecuaciones. Habíamos dicho que las ecuaciones de el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado eran 3 hasta 4, ¿no? Pero aquí también vamos a utilizar 3. Esto aquí va a ser la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. ¿Ves? Que aquí ya no ponemos la aceleración, sino la gravedad. Y esa gravedad ya tiene un valor definido, ¿no? Entonces, la altura y va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Pero la aceleración es la gravedad. La velocidad al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura. Aquí tienes que saber siempre cuál vas a utilizar. Generalmente siempre se utiliza la 2. ¿Ya? La ecuación número 2. Aquí se hace 0 esto. ¿Por qué? Porque la velocidad en el eje Y no hay, es 0. Entonces, ¿cómo me queda esa ecuación? La altura va a ser igual a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Datos que ya tengo. Un medio de la gravedad, 10. Por el tiempo, 2 al cuadrado. ¿Cuánto sale esto? Eso calcúlamelo y me lo envías, por favor. Veinte, profe. 20, ¿no? 20 ¿qué? Sí, Pero metros. 20 Solo sabiendo metros. eso, ya sabemos que la clave es B, ¿no? Pero calcularemos nomás X. Hemos dicho que en movimiento rectilíneo uniforme solamente tenemos una ecuación, que es que la velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Si de aquí despejo la distancia, va a ser velocidad por tiempo. La velocidad es 4 metros. 4 metros por segundo multiplicado por el tiempo, que es 2, ¿no? 2. 2 ¿qué? 2 segundos. Y 2 por 4 es 8 8. metros. Listo. Ya. ¿Escuchas algo de recording? ¿Algo? ¿Como el voz de una máquina? ¿O no se escucha eso? No, no soy. Ah, ya. Solamente yo lo escucho. Entonces. Es que hace rato lo he grabado todo. Ahora solamente estoy grabando las partes donde resolvemos los ejercicios. Ah, ya, ya. Para que no sea tan grande como hace rato tardaba harto en compilar. Ya. Dice, un elevador parte de reposo con una aceleración constante hacia arriba. Avanza 2 metros en los primeros 0,6 segundos. Un usuario del elevador sostiene un paquete de 3 kilogramos con una cuerda vertical. ¿Cuánta tensión tiene la cuerda durante el proceso de aceleración? Entonces, en este ejercicio está combinando las dos cosas. Vamos a hacer primero cinemática y luego vamos a hacer dinámica. ¿Ya? Entonces, primero cinemática. Sabemos que el paquete está subiendo, ¿no? La persona también, el ascensor. El ascensor está subiendo. ¿Qué datos tenemos? Parte del reposo. Velocidad inicial, 0. Constante hacia arriba. Avanza 2 metros. Tenemos la distancia, 2 metros. En los primeros, un tiempo de 0,6 segundos. Hasta ahí, suficiente. La ecuación 2, ¿no?
con la ecuación 2. La ecuación 2, ¿qué me dice? La distancia es igual a velocidad inicial. Esto es, por ejemplo, por si acaso, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o variado también dice, ¿no? Entonces la distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Pero como no hay velocidad inicial, esto se hace 0 y la aceleración va a ser igual a 2 veces la distancia sobre el tiempo al cuadrado. 2 por la distancia. La distancia es 2 metros. Dividido entre el tiempo, que es 0,6 elevado al cuadrado. ¿Cuánto sale eso? Once coma 11. 11,11. ¿Qué unidades? Metros por segundo al cuadrado, ¿no? Siempre que salgamos un resultado, siempre con unidades. Y si estoy hablando de aceleración, metros por segundo al cuadrado. Ya tenemos aceleración. Ahora vamos a analizar el paquete. Aquí tenemos el paquete. Siempre cualquier cuerpo primeramente tiene un peso, ¿no? Un peso que es masa por gravedad. Pero lo está agarrando con una cuerda, ¿no? Sostiene, el elevador sostiene un paquete con una cuerda vertical. Aquí está la cuerda vertical. Y esa cuerda, cualquier cuerda, me genera una tensión siempre que esté estirada, ¿no? Hace rato habíamos dicho que cuando es velocidad constante, tensión menos masa por gravedad directamente era, ¿no? Pero en este caso ya no. Siempre vamos a ver en qué dirección está yendo. Está yendo hacia arriba. Entonces, utilizamos la segunda ley de Newton. ¿Qué me dice la segunda ley de Newton? Que la sumatoria de fuerzas en la dirección del movimiento, en este caso que sería Y, es igual a, no es cero, ¿no? No es cero. Es masa por aceleración. La segunda ley de Newton me dice eso. Ya, entonces, ya tenemos esto y vemos la dirección del movimiento, como te he dicho, siempre hacia donde se esté moviendo va a ser positivo. Entonces, este es positivo, ese es negativo. Si es positivo, entonces sería tensión menos masa del paquete por la gravedad, va a ser igual a masa por la aceleración. Entonces, de aquí, la tensión que me están pidiendo, ¿qué me pide? La tensión, ¿no? Está bien. Va a ser la masa por la aceleración más la masa por la gravedad. Puedo incluso factorizar la masa y sería aceleración más gravedad, ¿no? La masa, 3 kilogramos por aceleración, ya hemos calculado, 11,11 más la gravedad. ¿Con cuánto vamos a trabajar? Con 10. No nos dicen, ¿lo ve? En ese No ejercicio los no nos dicen. Vamos a trabajar con 9,81. 9,8, 9,81. Pero seguramente trabajando no nos va a salir tal vez exacto, pero nos va a salir muy cerca alguno de estos. Esa es la respuesta. ¿Ya? Calcúlamelo y me avisas cuánto te sale. 0,73. Sí. Entonces, esa tensión es igual a 62,63 newtons. ¿Cuál se parece? Este, ¿no? El A. El láser, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta? mm, Aquí, hasta esta parte, esta primera parte, hasta donde hemos determinado la aceleración, era cinemática, ¿no? De aquí, y es dinámica. Dinámica cuando hay aceleración. Si no hubiera aceleración y fuera igual a cero,
Sería estática. Sí, sí ¿Algo está que en no profe. hayas entendido? ¿Está Al bien? ultimito, la masa por la masa por la aceleración más la gravedad es la fórmula final, pero Haremos esto. Se notan, se ve bien nomás el gráfico, se ven los datos. Dice, si el sistema mostrado se encuentra en equilibrio, determinar Q si W es igual a 240. Entonces, yo cuando voy a hacer uno de estos ejercicios, te recomiendo que hagas por partes y que lo hagas ahí mismo. Aquí mismo vas a hacer, ¿ya? Entonces, primero cuando es un tema de vector, primero trazamos siempre los ejes. Los ejes X y los ejes Y. Entonces, va a haber una sumatoria de fuerzas en X. Voy a colocar las fuerzas, ¿no? Siempre está primero aquí este peso. Va a haber una tensión 1 y una tensión 2. Tensión 1, tensión 2. Por experiencia yo ya sé que primero tengo que hacer la sumatoria de ejes en Y. ¿Por qué? Porque en Y se encuentra esta tensión 1 y este dato de aquí. Si hago mis sumatorias en el eje Y. Si hago mi sumatoria en el eje X primero, voy a tener una variable, dos variables, no me va a ayudar mucho. Primero tengo que calcular la tensión 1. Digo, la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0, porque está en equilibrio. O sea, es estática este ejercicio. Entonces, ¿qué digo? No? Si no hay en estática, ya asumes directamente que este es positivo, este es negativo, hacia arriba es positivo, hacia abajo es negativo. Este 60, ¿dónde se repite? Por ángulos alternos internos, se repite en esta posición. Sería tensión 1. Como está en este lado el ángulo, está al otro lado, sería seno. Tensión por el seno de 60 grados. Un segundito, por favor. Ya, entonces, tensión por el seno de 60 menos el peso directamente, ¿no? Entonces, de aquí despejo la tensión 1, sería el peso sobre seno de 60. El peso dice que es 240 sobre el seno de 60. ¿Cuánto sale eso? profe es 140 sobre seno de 60 No, o 240. Aquí es el dato, ¿no? ah, 240 sobre el seno de 60. $277.179. 279? Sí, 240 entre el seno de 60, ¿te ha salido eso? sí, ¿Estás seguro? 279. Porque a mí me sale Sí, 277.13. Revisarlo, por favor. 240 dividido entre el seno de 60. ¿Nada? sí, sale 277 con sus decimales, con todos sus decimales. Claro, pero 267.13 redondeando. ¿Ya? Sí, Entonces ya está. está.
Entonces tenemos la tensión 1. Ahora hacemos la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0 también, ¿lo ve? Eso que sería tensión 2 por el coseno de 30, porque está al lado, ¿no? El eje X. Si está al lado del eje X es coseno. Tiene que ser igual menos tensión 1, como está al lado, coseno de 60 igual a 0. Entonces, despejo la tensión 2, sería tensión 1, que ya hemos calculado, 277.13 por el coseno de 60, dividido entre el coseno de 30. ¿Cuánto sale esta tensión 2? Profe, sobre coseno de 30 es 9. 160 newtons. ¿Ya? Ahora volvemos a hacer lo mismo. Vamos a hacer con otro color. En este otro nudo. Aquí vuelvo a trazar mis ejes. Primero siempre trazan los ejes. Trazamos los vectores. Aquí hay una tensión. Siempre que hago una cuerda estirada hay una tensión. Aquí hay otra tensión. Y aquí hay siempre va a tener un peso, hemos dicho, ¿no? Cualquier cosa. Entonces, esa es la misma tensión 2 que esta, que es precisamente el dato que ya tenemos de 160 newtons. Esta va a ser la tensión 3 y aquí está el valor de Q que me están pidiendo. Entonces, vamos a hacer. Ya de aquí nos partiremos. Nuevamente, primero voy a calcular tensión 3 realizando la sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0. Este es positivo, hemos dicho, ¿no? Por convenio en estática, positivo, negativo, positivo, positivo, perdón, hacia arriba, negativo hacia abajo. Entonces, aquí sería tensión 3, el ángulo donde se repite. Aquí. Este ángulo donde se repite por alternos internos se repite aquí. Sería tensión 3, coseno de 60, menos tensión 2, coseno de 30, igual a 0. Despejo la tensión 3 y sería tensión 2, coseno de 30 sobre el coseno de 60. Pero la tensión 2 ya la tenemos, es 160, ¿no? Aquí la hemos calculado. ¿Cuánto es esta tensión 3? Calcúlamelo y me lo envías. Ahora calculamos este, ¿no? Entonces decimos sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. El eje 0, Y es 0, entonces vemos, hacia arriba es positivo. Con este vamos a trabajar. Ya. Con este vamos a trabajarlo, ¿eh? Sería tensión 3 por el seno de 60. Seno de 60 menos Q igual a 0. Y de aquí Q va a ser igual a tensión 3 por el seno de
60 grados. ¿Cuánto sale eso? Sabiendo que este es 277.13 por el seno de 60. $240. 240. Lo mismo. ¿Dónde está? No tenemos esa opción. 240. ¿Por qué? Porque los ángulos son los mismos, mira. El ángulo es el mismo. Por eso sale lo mismo. Ya digamos que estás en un examen. ¿A cuál irías? Siempre te Al, tienes que ir al más cercano, ¿ya? al 180, 280. 280, ese que te lo he encerrado, ¿no? Porque puede ser que nos hayamos equivocado, digamos, en algún cálculo aquí, pero si tu resultado no puede estar tan alejado, digamos, del verdadero, ¿me entiendes? 240, este es el más cercano. Si es que nos hemos equivocado en algún cálculo, entonces lo más seguro es que sea este, ¿ya? Ya. Listo. No vas a tener tiempo sencillo, ¿ya? Relativamente sencillo. Solamente tienes que entender una cosa. Pero lo vamos a hacer de la manera larga y ahí te voy a explicar cuál es su secreto, digamos, de este ejercicio. Nuevamente trazamos los ejes coordenados, ¿no? Entonces, lo que yo quiero que te des cuenta es que si hago la resultante en el eje Y, sumatorio de fuerzas en el eje Y, hay dos, ¿no ve? Este y este. Este sería el positivo, es igual a 0 esto. Y sería 40 por el seno de 60 menos 40 por el seno de 60. Y esto es igual a 0, ¿no ve? La resultante en Y es igual a 0. ¿Por qué? Porque es simétrico, ¿te das cuenta? Estás jalando Sí. con la misma fuerza y con el mismo ángulo respecto del eje X. Por eso esta resultante en Y da 0. ¿Ya? La resultante en X va a ser a este lado los positivos. En este caso todos son positivos, no hay negativo. Entonces yo digo 40, este que es de 40 porque ya está sobre el eje, más dos veces más 40, voy a poner ese primero, 40 por el coseno de 60. Pero ese también es 40 por el coseno de 60. Directamente multiplico esto por 2. ¿Cuánto sale eso? $91,4. No creo, no creo. A menos que sea 40. Ah, 40, 60 por 2. No creo porque coseno de 60 es un medio. Este un medio con ese se va a ir. 40 más 40 sería 80 newtons. Sí, 80. Como es 80, cuando una de las resultantes es 0, entonces la resultante es igual a la otra resultante nomás. Resultante en X, en este caso, 80 newtons. Puedes decir que era fácil nomás este ejercicio. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda sobre este? Es simétrico, ¿no? Por eso se hace 0. Profe, en los ángulos, cuando te dan, digamos, una dirección, te dan, digamos, 20 newtons igual, ¿no ve? A un ángulo de 240, ¿cómo sabes a qué lado está el seno y a qué lado el coseno? Eh, ¿Cómo? O sea, si me dan con un ángulo
De De más de 200. 90 grados, digamos 240, dices. Sí, Ya. Pero eso ya lo has entendido, ¿no ve? sí, sí, ya lo entendí. Ya. Entonces ponte que es que tienes que trasladar el ángulo para saber. 240 estaría por aquí, más o menos, el vector. Porque la única forma que mida 240 es que lo midas en posición normal. Aquí Sí, sería 240 grados, ¿no? Pero yo sé que de aquí hasta aquí, ¿cuánto es? 180. 180. Entonces, ¿cuánto habrá aquí en este pequeño ángulo? 240 240. menos 180, ¿no ve? Y en ese caso sería 60 grados. En este caso, aquí va a ser siempre donde está apoyado el ángulo, va a ser el coseno y el otro lado va a ser seno. ¿Sí? O sea, donde está yendo más, a donde está más cerca. Donde está apoyado así, de donde estoy midiendo el ángulo, donde estoy Sí, midiendo el ángulo, va a ser ese valor. Ahora ponte, porque incluso aquí, si yo lo dibujo bien esto, está más a este lado este vector, así está. A este lado es 60 y a este lado es 30. sí. ¿No ven? Pero aún así, este es coseno y este es seno. Por eso, de donde yo estoy midiendo el ángulo, al lado donde yo estoy midiendo es coseno y al otro lado es seno. ¿Ya? Y en Sí. caso de que a este hagas dando, digamos, hagas de 30 grados, entonces al Ah, ya, revés en el sería. caso, va a ser con otro color, va a ser con azul. En este caso aquí sería coseno de 30 y aquí sería seno de 30. Si voy a trabajar con el 30. Ya está bien, bro. Eso nomás. Ya. Ya. A partir de trigonometría vamos a calcular el valor de L, que es lo que en realidad me están pidiendo. Veremos entonces. Cuando tengas un ejercicio de este tipo, lo primero siempre es, vamos a trabajar uno por uno. Diagrama de cuerpo libre aquí. Diagrama de cuerpo libre. Cuando esté apoyado sobre un plano inclinado, el eje de movimiento, que generalmente le llamamos X, siempre es paralelo a este plano, ¿no? Y el otro sería perpendicular. Este tiene todos los cuerpos hemos dicho que tienen un peso y el peso siempre está dirigido hacia abajo. Aquí hay una cuerda, por tanto va a haber tensión, una tensión, ¿no? Siempre que haya una cuerda estirada hemos dicho que se ejerce una tensión. Y en este caso, cuando está apoyado sobre una superficie, siempre hay una normal. Entonces ya hemos sacado nuestras tres fuerzas. Masa por gravedad. A veces cuando nos dan la masa, podemos poner masa por gravedad, ¿no? Pero si nos dan directamente el peso, también puedes trabajar con uno mismo, ¿no? Directamente con peso podríamos trabajar. Peso, ¿no? Aquí hay una tensión, aquí hay una normal. El ángulo, fíjate, cuando el ángulo esté sobre el eje X, ahorita está, ¿no ve? Entonces, cuando hacemos este tipo de trabajo de ejercicio, cambia al eje Y. O sea, aquí está tita. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta ahí? No, no, está bien, bro. Ya. Lo mismo hacemos para este. Ah, claro, ¿no? Aquí me equivoco. No me equivoco, sino que hay que numerar. Si este es el bloque 1, peso 1. Si este es el bloque 2, entonces coloco aquí, ¿no? Peso hacia abajo, tensión hacia arriba, porque está con una cuerda. Como es la misma cuerda que parte desde aquí y llega hasta aquí, es la misma tensión. Una sola cuerda, una misma tensión. Y aquí sería el peso 2. Ya, entonces vamos a sacar nuestras ecuaciones. Primero voy a decir para la masa 1.
Ahora aquí vamos a hacer otra cosa. Vamos a decir que cuando está en equilibrio, cuando la sumatoria de fuerzas es igual a cero, estamos en un problema de estática, hemos dicho, ¿no? Hemos dicho que así este lado es positivo, así este lado es negativo, este lado es positivo, este lado es positivo y este lado es negativo. También podemos decir que todo lo que está a la derecha es igual a lo que está a la izquierda. Es lo mismo. Pero haremos nomás como sabemos. ¿Qué sería la tensión? Menos peso, ¿no? Peso 1, peso 1 por, ¿qué sería? Seno o coseno. Si estoy en el eje X. Hace rato hemos dicho. Leonardo. En el eje X sería senops. Seno, ¿no ve? Sí. Seno. Bien. Porque aquí sería coseno, por tanto este es seno de tita. Igual a 0. De aquí puedo despejar la tensión. Tensión va a ser igual a peso 1 por el seno de tita. Ecuación número 1. De aquí. Ahora la masa 2. Ahora, ¿por qué no he hecho la sumatoria de fuerzas en el eje Y? Porque no me va a servir de nada eso. No necesito esta normal. ¿Cuándo vas a necesitar la normal? Cuando exista una fuerza de rozamiento. Pero en este caso no hay. Como no hay fuerza de rozamiento, no analizamos eso. Para la masa 2, hacia arriba, tensión menos el peso 2 es igual a 0, ¿no? Porque está en equilibrio, en reposo. Entonces la tensión va a ser igual a el peso 2. Ecuación número 2. Puedo ahora igualar, ¿no? La ecuación 1 y la ecuación 2, porque aquí la tensión, tensión. Igualando 1 igual a 2, ¿qué va a ser igual? 1 igual a 2, ¿no ve? Entonces sería el peso 1 por el seno de tita va a ser igual a el peso 2. De aquí tengo que despejar el seno de tita. Seno de tita va a ser el peso 2 sobre el peso 1. Y tita va a ser igual a el seno inverso, o el arcoseno también se llama, del peso 2 sobre el peso 1. Tita va a ser igual a seno a la menos 1 de el peso 2. El peso 2, ¿cuánto era? 200. Sobre el peso 1, que era de 100. ¿Cuánto sale esto? Calculámelo, por favor. Al revés, ¿no? Estoy mal. Estoy mal, estoy mal. Eso es al revés, porque te va a salir error fatal. Sí, me sale error. El peso 2 es 100 y este es 200. Ahora sí, ¿cuánto te sale? 30. 30 grados. Pero no me están pidiendo el ángulo, ¿lo ven? Me están pidiendo la longitud L en pulgadas. Primero lo vamos a calcular en metros, porque eso está en metros, ¿no? Entonces aquí en este triángulo, ¿qué me relaciona? Este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente. Tenemos tres funciones: seno, coseno y tangente. ¿Qué me relaciona el cateto opuesto y el cateto adyacente? ¿Cuál de esas tres funciones? ¿Cuál crees? Tangente, ¿no?
Tangente de tita me relaciona el cateto opuesto sobre la hipotenusa, sobre el cateto adyacente. El opuesto y el adyacente me relaciona el tangente. Entonces, L, voy a despejar de aquí, sería 4 sobre tangente de tita. Pero tita, ¿cuánto vale? 30 grados. ¿Cuánto vale esta L? Calcúlamelo. Calculadora, porque sí. Tienen que me sacas resultados parecidos, pero no me Muy sacas bajo. los exactos. Es 6.93. ¿Qué? Metros en este caso. Esa longitud hay que transformarla en pulgadas. En un metro hay 100 centímetros, ¿no? Una pulgada, ¿cuánto equivale? ¿Te recuerdas? 2.54 centímetros. Centímetros. Centímetros con centímetros se cancelan. Metros con metros se cancela y me quedan en pulgadas. ¿Cuánto sale esto? Sería 6.93 por 100. Y luego lo divides entre 2.54. 272,83. Redondeando sería 273 pulgadas. ¿Cómo? Ujú. ¿No? Sí. Sería la opción A. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? 1661 en La Paz se produjo una de las primeras rebeliones contra el yugo colonial a la cabeza de ¿quién? Pedro Domingo Murillo, Juan de Vega y Antonio Gallardo, Lucio Pérez Velasco y Vicente Guino o Jaime Sudáñez. El A. Pedro El Domingo A. Murillo, ¿no? No, uno solo es por si acaso. No hay dos opciones. Sí, el A. La victoria en la batalla de Ingavi en 1841 fue liderizada por ¿quién? José Miguel de Velasco, Manuel Isidoro Belzu, José Vallivian o Esteban Arce. Batalla de Ingavi. No me acuerdo, pero yo puse Esteban Arce, creo. O sea, ya has recibido más o menos esa pregunta. Dime. Pensalo un poquito. Ah, la victoria de la batalla de Ingavi. Mm, no estoy muy seguro, pero estoy entre la A o la C, creo que es. El C es, ¿ya? José Vallivian era. Creo que esa era la última. Ah, no hay más, ¿no? La primera revolución industrial de los confines en medio de la máquina de vapor, ¿en qué año se produjo? A ver, ¿qué ¿Dónde está? pondrías? Digamos que estás en tu examen y esa es la pregunta. Principales eventos fue cuando comenzó en 1760. 1760. Bien. La primera, ¿no? La Aquí primera. está. La cultura precolombina que implementó puertas corredizas en su arquitectura, ¿cuál fue? La cultura precolombina que incrementó puertas corredizas. ¿Quiénes tenían puertas corredizas? ¿O dónde has visto puertas corredizas? En, No ha en sido aquí a Ningún. Guanaco, ¿no? No, acá estoy ahí, profe. Ahí, pues puertas corredizas.
Dios, no. Ya, la fundación del primer asentamiento español en México por Hernán Cortés en 1519 fue, ¿cuál? Pensá un poquito. La fundación del primer asentamiento. Nada, Nada. la villa de la Rica de Veracruz. El símbolo del declive del comunismo en 1989 fue la muerte de Hitler, la caída del muro de Berlín, la muerte de Joseph Stalin o la llegada de Estados Unidos a la Luna. ¿Cuál crees? Hay hasta canciones. La muerte de Hitler. Ya, solamente para aclararte. Aquí dice 1989, ¿no? Hitler ha muerto en 1945, al terminar la guerra. Para ese rato ya no habían ni las cenizas de Hitler. La caída del muro de Berlín, has debido ver en algunas películas, en algunas canciones incluso. La caída del muro de Berlín ha sido el símbolo de que el comunismo estaba cayendo. La llegada de Estados Unidos, eso sí que nada que ver. ¿Ya? A ver, Ya, vemos algunas preguntas de química. ¿Ya? ya. Vamos a borrar esto. Al, al tener mayor volumen, entonces tiene menor densidad. Si tiene menor densidad, el que tiene menor densidad siempre flota. ¿Ya? Respecto a las propiedades de los compuestos iónicos, ¿cuáles de las proposiciones son correctas? A temperatura ambiente son sólidos, cuyos iones están desordenados. Entonces, en este ejercicio, compuestos iónicos, recordate de la sal de mesa. ¿Ya? Imagínate la sal de mesa y vamos a analizar cuál de esas son verdaderas, cuántas, ¿no? En temperatura ambiente son sólidos, dice, cuyos iones están desordenados. Verdadero. Verdadero, ¿no ve? Su temperatura de fusión es mayor a 400. Falso, verdadero. Falso, parece. No tiene temperatura. Verdadero. La temperatura de fusión es que esos enlaces iónicos son bien fuertes. Al ser fuertes esos enlaces iónicos, es bien difícil romperlos y necesitas harta energía. ¿Ya? Por eso es que la temperatura tiene que ser mayor a 400 para que pueda fundirse la sal. Lo único que consigues es que se queme, ¿no ve? Pero no se está volviendo, tarda harto en volverse, digamos, humo o líquido, ¿no ve? Más que todo se cambia de color. A mayor carga de los iones, mayor atracción entre ellos, por cual la temperatura de fusión aumenta. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Ya. Se disuelven en solventes polares como el agua, el etanol o la acetona. Falso o Verdadero. 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 Falso. Sí. Esos compuestos iónicos se dan entre un metal y un no metal.
Por eso es cloruro de sodio, es la sal, ¿no ve? Na, una sal de un no metal. Esto, por ejemplo, este cloruro de sodio se puede disolver en agua, pero no lo vas a poder disolver en etanol ni en cetona. Solventes polares, ¿se no ve? Entonces, Sí, ¿cuántos serían? Tres, ¿no? Tres. Ahora veremos esto. Dice, hallar la suma de los coeficientes que balancean la siguiente reacción. C3, aluminio 4, H2O, CH4. Ese es por tanteo, ¿no? ¿Cómo haces por tanteo? Siempre vas a colocar en orden los metales, en este caso el aluminio, los no metales, el carbono, el hidrógeno y el agua y el oxígeno. En ese orden. Metales, no metales, hidrógenos y el último los oxígenos. ¿Cuántos aluminios hay aquí? 4, Aquí. 1. Entonces, tengo que colocar un. Vamos a engrandecer esta parte. Ya, entonces 4. Entonces aquí tenemos que colocar un 4. Entonces aquí voy anotando. Tengo 4 aluminios en los reactivos. Son los reactivos, ¿no? Y estos son productos. Ya tengo 4, 4. Carbonos, ¿cuántos hay aquí? 3, ¿Cuántos hay aquí? 1. Hay que poner también 3, ¿no ve? Sí, Serían 3 carbonos aquí, 3 carbonos. Hidrógenos. A ese lado, ¿cuántos hay? 2, 2. A este lado, 3 por 4 12. más. Más 4, Aquí, ¿cuántos hay más aquí? ¿Ah? 3 por 4, 12. 12 también, ¿no ve? En total hay 24 24. ¿Por cuánto tendría que multiplicar este para tener 24 también? por 12. 12, ¿no ve? Así que sería 12. Más abajo vamos a poner los oxígenos. Serían 24, ¿no? 12 por 2, 24. Ahora los oxígenos, si hemos hecho bien, ya deberían ser igualados, ¿no ve? 12 por 1, 12 oxígenos. Y a este lado hay 3 por 4, 12. 12. ¿Listo? Ya está igualado esto. Hay la misma cantidad de átomos en los reactivos que en los productos. ¿Pero qué me pide? Allá la suma de los coeficientes que balancean la ecuación. Aquí hay un 1, ¿no ve? La suma Sí, sería 1 más 12 más 3 más 4. ¿Cuánto es esto? 2, 16, 17, 19, 20. Ya, un segundito. 3 más 4, 20. 7, 8, 20, ¿no? 20 sería la opción D. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, entiendo. Ya, vamos daremos esto. Continuaremos. El siguiente enlace es un tipo especial de interacción dipolo-dipolo entre átomos de hidrógeno y un par de electrones no compartidos en un ion o átomo electrónico cercano, covalente, hidrofobia, enlace de hidrógeno, enlace metálico. ¿Cuál crees?
El siguiente enlace es un tipo especial de dipolo. Dipolo entre átomo de hidrógeno. Interacción hidrofóbica, hidrofobia o enlace de hidrógeno. Covalente. El enlace de hidrógeno generalmente se da entre el enlace de hidrógeno, es el puente de hidrógeno y se da entre oxígeno e hidrógeno, ¿no? Aquí se da. Pero el covalente va a ser, digamos, puede ser un azufre, que tiene 2 aquí, con el hidrógeno que está también con 2, ¿no ve? Un par de electrones, no, un solo enlace aquí debería ser, ¿no? Entonces es covalente. ¿Ya? Ya. Continuaremos. Entonces es covalente. Pero como vamos a borrar todo, ¿cómo se llama este compuesto? Dihidruro de silicio, ácido silícico, B y C, Ácido silícico, creo. O siliano. silano se llama, ¿ya? Ya. Silano. A ver, si se desea realizar una aleación estaño por plomo en una proporción de 5:2 en masa y la densidad relativa del estaño es 7.3 y del plomo es 11,4, esto lo vamos a llevar un poquito más abajo porque eso sí necesita desarrollo. Ya, se desea realizar una aleación estaño-plomo en una proporción de 5:2 en masa. Si la densidad relativa del estaño es 7.3 y del plomo es 11,4, calcula la densidad de la mezcla. Considere volúmenes aditivos. Ya. ¿Qué me dice esa relación 5:2 en masa? Me está diciendo que la masa de estaño, yo puedo tomar 5 gramos, que por cada 5 gramos de estaño, ¿cuánto va a ser la masa de plomo? La masa de plomo va a ser 2. 2 gramos, ¿no? Eso me está diciendo la relación 5:2 en masa. Por cada 5 gramos de estaño, 2 gramos de plomo. Plomo. En total, masa total, 7 gramos, ¿no? La suma. Ahora, el volumen de estaño, ahora la densidad, ¿a qué es igual? Masa sobre volumen. El volumen va a ser masa sobre densidad, ¿no? Vamos a hacer así. No vamos a calcular por partes, vamos a lo directo. La densidad de la mezcla, con mayúsculas, densidad de la mezcla, es igual a la masa total sobre el volumen total. La masa total es, ya hemos calculado, ¿no? 7 gramos. El volumen total va a ser el volumen de estaño más el volumen de plomo. Densidad de la mezcla, 7 sobre volumen del estaño. Pero el volumen hemos dicho que es masa sobre densidad. La masa del estaño es 5, dividido entre su densidad. Densidad del estaño. Densidad relativa, 7.3. Más volumen del plomo. Pero el volumen del plomo va a ser masa de plomo sobre densidad de plomo. La masa es 2 sobre densidad de plomo, 11,4.
4. ¿Cuánto sale esta densidad de la mezcla? Calcúlamelo. Es 8.314 gramos por centímetro cúbico. ¿Alguna pregunta? ¿Duda o aclaración? No, está bien, profe. Ya. Indique cuántas proposiciones son correctas. En una reacción endotérmica se libera energía calorífica. ¿Falso o verdadero? Sí, sí, verdad. ¿Mm? Endo se libera energía. Endo. No se libera, falso. Falso, ¿no ve? Porque la reacción Sí. endotérmica necesita energía. Necesita. La exotérmica, exo, es la que libera, ¿ya? Una reacción de desplazamiento simple es una reacción redox. Falso o verdadero. Mm, falso, pero no conozco redox. Falso, ¿no? Una reacción redox tiene que haber dos cambios. Dos cambios. Dos cambios tiene que haber, ¿ya? Una que sea de oxidación y otra que sea de reducción. A ver, en esta semireacción, 2 veces yodo menos 1 pasa a yodo 2 más 2 electrones, que es 0, ¿no? ¿El ion yoduro se oxida o se reduce? Analizaremos, ¿no? ¿Cuánta es la carga total a este lado? Menos 2, ¿no? 2 por menos 1, menos 2. ¿Cuánto es la carga total a este lado? 2. 2 por menos 1, menos 2 también. No se está oxidando ni reduciendo. A pesar de que Entonces, eso ya está balanceado, ¿no? Entonces lo sí. ponemos en su recta. Aquí sería menos 2. De menos 2 está pasando a 0. Si está pasando en ese sentido mi recta, esto es una oxidación. Y oxidación es pérdida de electrones. Pero es oxidación, es lo importante. Entonces esto es verdadero, ¿no? Porque el yoduro se está oxidando. Es una reacción de oxidación. En una reacción redox, el agente oxidante gana electrones. En una reacción redox, el agente oxidante gana electrones. Aquí hemos dicho el agente oxidante es la sustancia que se, es una relación, ¿no ve? El agente oxidante es la sustancia que se reduce. Y si la sustancia se reduce, gana electrones. ¿Está bien? Entonces es falso o Sí, verdadero. 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 No te olvides, el agente oxidante es el que reduce y gana electrones. El agente reductor es el que se oxida y se oxida, pierde electrones. ¿Ya? Verdadero. En las reacciones de doble desplazamiento no hay transferencia de electrones. Falso o verdadero. Falso. Falso, ¿no ve? Porque puede ser que haya o no haya, pero no puede decir que no hay desplazamiento. Porque una de doble desplazamiento es posiblemente una
una reacción redox. Y si es redox, hay desplazamiento de electrones. ¿Ya? Continuamos. Sí. Los elementos que poseen enlaces metálicos tienen propiedades como buena conductividad, eléctrica y calórica, altas temperaturas de fusión. ¿Cuál más? Inflamabilidad, alcalinidad, acidez o ductilidad. Ahora, para que cuando veas un enlace metálico, imagínate esos alambres de cobre, cobre grueso, ¿no ve? Por eso se llama alambre de cobre, porque son puros enlaces entre cobres son, ¿no ven? Por eso es un enlace metálico. Entonces, ¿cuál crees que de estas cuatro, imagínate ese alambre de cobre, se quemará fácilmente? El alambre de cobre. ¿Qué crees? No se quema. No se quema, ¿no ve? ¿Cuál de estos sería? Alcalinidad, por eso. No, la ductilidad. Por eso es, imagínate el alambre de cobre, lo puedes doblar, ¿no? Fácilmente. Es dúctil. Lo puedes doblar, lo puedes manejar. Incluso un cable de acero, le puedes dar forma. Esa es una característica de un enlace metálico, que le puedes dar forma. En cambio, digamos, si no fuera, por ejemplo, el enlace iónico, te daba como ejemplo la sal, ¿no ve? Lo podemos endurar, lo podemos volver un bloque más grande. Pero si lo quieres doblar, ¿se doblará o se romperá? ¿Qué crees? No se dobla. No se dobla, ¿no ve? Se rompe. ¿Ya? Entonces es la ductilidad. Ya, continuaremos. Aprovechemos que estamos aquí. ¿Qué volumen de CO2 en condiciones normales obtendremos al añadir un exceso de ácido clórico a 2 gramos de CO3, sabiendo que se obtiene también cloruro de calcio y agua? Mm, ya, veremos entonces. Vamos a hacer la reacción, ¿no? Dice CO3 más ácido clorhídrico, mucha agua de puesto. Ácido clorhídrico nos va a dar que se obtiene cloruro de calcio más agua más CO2 me está diciendo que se obtiene, ¿no? Más CO2. ¿Qué volumen de CO2 está en condiciones normales obtendremos al añadir exceso de ácido clorhídrico a 8 gramos? ¿8 es? Sí, Parece que es 8 8, es. ¿no? 8, sabiendo que se obtiene también cloruro de calcio y agua. Ya. Primero tenemos que igualar esto, ¿no? Como hace rato, metal. Hay otro metal, no hay. Calcio, carbono, cloro, hidrógeno, oxígeno, calcios. Un calcio aquí, un calcio aquí. Carbonos. Un carbono aquí, un carbono aquí, está bien. Cloros. Un cloro aquí,
Un cloro aquí. Ok, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Hidrógenos. 2 hidrógenos aquí. Un hidrógeno aquí. Tengo que multiplicar por 2, ¿no? 2, 2. Pero ya se han alterado los cloros. Aquí yo tengo 2 cloros. Aquí tengo que tener también 2 cloros. Pero se han alterado los calcios, ¿no? 2 calcios aquí. 2 calcios aquí. 2 carbonos aquí. 2 carbonos aquí. 2 carbonos, ¿no? Oxígenos ahora. 2 por 3, 6. Ahora estamos fregados. A ver, vamos a ver. Creo que tal vez algún compuesto nosotros. ¿Qué volumen de dióxido de carbono en condiciones tendremos que añadir exceso de ácido clorhídrico a 8 gramos de carbonato de calcio, sabiendo que se tiene también cloruro de calcio? Ahí está el error. Ahí está el error. Cloruro de calcio, que son 2 cloros, por si acaso. Ya vamos a ver a igualar. Un calcio aquí, un calcio aquí. Carbonos, 2 carbonos aquí. No, un carbono, ¿no? Un carbono aquí. Un carbono aquí. Cloros. Un cloro aquí, 2 cloros aquí. Entonces aquí tengo que poner 2, ¿no? 2. Para igualar. Y hay 2 cloros, 2 cloros. Aquí hay 2 hidrógenos. Aquí también hay 2 hidrógenos. Oxígenos. 1 más 2, 3. 3, ¿no? Más fácil. Listo, ya está igualado. Y solamente con este 2, con este 2. Ahora dice 8 gramos de esto. Entonces, vamos a calcular por un lado. ¿Sabes calcular peso molecular? Sabía, pero me he olvidado. Pero Calcio, calcio, carbono, oxígeno. Mira que aquí no te dan, ¿no? Entonces, están asumiendo que tú tienes que saber. Entonces, ya, vamos por el otro lado. Creo que no conviene hacer por aquí. Vamos a hacer nuestro análisis estequiométrico. 8 gramos. 8 gramos de CaCO3 por. Bueno, lo mismo. Pues. Ya. Entonces voy a tener que calcular siempre eso. Entonces sería Ca oxígeno. ¿Cuántos átomos hay? 1, 1, 3. Por. Del calcio. 40. Carbono. 12. Oxígeno. 16. 40. 12. 48. ¿Cuánto es eso? 100. 100 gramos de carbonato de calcio es un mol de carbonato de calcio. Por. Sabemos que cuando ya se hacen moles puedes entrar aquí. Cuando ya se hacen moles. Entonces, sabemos que un mol de carbonato de calcio trabaja con ¿cuánto? Con un mol también, ¿no? Un mol de CO2. Por. Yo sé que un mol de CO2, ¿cuánto será su peso molecular? CO 1, 40, 2 por 12 por 32. 16, 12 más 32, 48, ¿no? No, Ajá. a ver, 12 más 16 por 2, 44. 44 gramos de CO2. 2 más 2, 44. Sí. ¿Ya?
Entonces se cancelan estos. ¿Cuánto me sale? 8 dividido entre 100 por 44. 3.52 gramos de CO2. Sí. Ahora ya tenemos también su peso molecular, que sería 44 gramos por mol. Sabemos por un lado que presión por volumen es igual a nRT, ¿no? Si el volumen va a ser nRT sobre presión. Cuando me dice condiciones normales, ¿a qué se refiere? Que la presión es una atmósfera y que la temperatura es 273 Kelvin, ¿no? Entonces voy a reemplazar aquí. Además, sé que el peso molecular N es igual a masa sobre peso molecular. Entonces aquí sería masa sobre peso molecular. El volumen entonces va a ser la masa, 3.52 por R, la constante, ¿no? 0.082 por la temperatura 273 dividido entre peso molecular 44 por la presión. Ya hemos dicho que la presión es una atmósfera, ¿no? ¿Cuánto será este volumen? En litros. Calculámelo. ¿Cuánto sale? No, no, está bien. Ya. Planteó la existencia de la energía radiante y clasificó como emisión y absorción. Rutherford, Bohr, Thomson o Avogadro. ¿Cuál quieres? La energía del energía radiante. No, 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 no sé, pero creo que Avogadro lo pondré para esto. Avogadro. Sí, pero parece que es una teoría eso. Vale. Un momentito, déjame ver. Ya, es Rutherford, ¿ya? Ha hecho su experimento, Rutherford. Ha puesto una lámina de oro, ha hecho muchas cosas. Pero el que lo planteó fue Rutherford, Ya, ¿ya? ya. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué volumen de agua hay que agregar a 100 ml de HSO2 o 4 normal para convertirlo en 1,5, 1,25 molar? Ya, vamos a ver. 100 ml de H2SO4. ¿A qué es igual la normalidad? Es el número de equivalentes gramo sobre el volumen de la disolución en
litros, ¿no? En litros. Entonces, la normalidad me está diciendo que es 4. ¿Qué me está diciendo? Que son 4 equivalentes gramo de soluto, o sea, de H2SO4 por cada litro de disolución. Eso me está diciendo que es 4 normal, ¿no? Pero un equivalente gramo de H2SO4 equivale a su peso atómico, que es directamente 98 gramos. Esto con eso se va. ¿Qué me queda? 4 por 98. Pero ya, vamos a borrar esto. Pero sabemos que es 98 gramos es igual a un mol, ¿no? Un mol. Entonces, sería 4 por 1. 4. 4. Ese es 4 molar. Equivale a 4 molares, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, concentración 1 por volumen 1 tiene que ser igual a concentración 2 por volumen 2. Despejamos el volumen 2. Concentración 1, 4 molar. Por el volumen 1, 100 ml, ¿no? Lo que nos dan. Dividido entre 1.25 molar, ¿no? La pasada a dividir. ¿Cuánto sería esto? 4 por 100 dividido entre 1.25. 320. 320 ml. En total tiene que haber 320. Pero inicialmente, ¿cuánto teníamos? 100. ¿No? Entonces, ¿cuánto hay que aumentar? 220. No hay por esa respuesta, ¿no? 220 ml de agua. Porque se va a diluir, ¿no? Entonces, 220 ml de agua. Eso sería. Sí, está bien. ¿Alguna pregunta? Leonardo.